Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que ha estado en la boca de todos. Hoy vamos a desmenuzar algo que ha generado un montón de revuelo en el mundo del espectáculo turco y por ende, a nivel internacional, gracias al poder de las redes sociales y la fuerza de sus seguidores. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y atención, porque tenemos una respuesta de ella a algo que dijo Kerem Bürsin en una entrevista muy importante, nada más y nada menos que en Vanity Fair. Esto promete ser jugoso, así que quédense conmigo porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de empezar con todo el chismecito, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas, los últimos chismes y todo lo que pasa en el fascinante universo del entretenimiento. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Como les comentaba, la noticia que nos trae hoy aquí es la reacción de Hande Erçel a las declaraciones de su expareja y compañero de set, Kerem Bürsin, en una reciente e influyente entrevista para la revista Vanity Fair. Para quienes no estén al tanto, Hande y Kerem, quienes protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, mantuvieron una relación sentimental que acaparó muchísimas portadas y capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real que, lamentablemente para muchos, llegó a su fin hace ya un tiempo. Sin embargo, parece que las ondas de su pasado compartido siguen resonando, y las palabras de uno, inevitablemente, provocan una respuesta en el otro. La entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair fue, como era de esperar, un evento muy mediático. El actor, conocido por su carisma y su habilidad para conectar con el público, habló sobre diversos aspectos de su carrera, su vida personal y, por supuesto, sobre su experiencia en Sen Kalkam. Y ahí es donde entra la clave de nuestro vídeo de hoy. En dicha entrevista, Kerem hizo algunos comentarios que se interpretan van dirigidos a Hande o al menos tocan temas que la involucran directamente o que son de su conocimiento. Aún no tenemos la transcripción exacta o el fragmento específico que ha encendido las redes sociales con la respuesta de Hande, pero los rumores y las reacciones de los fans apuntan a que Kerem habló sobre su relación pasada, sobre la experiencia de trabajar juntos, o quizás sobre cómo la fama y la presión mediática afectaron su vínculo. La naturaleza exacta de sus declaraciones es lo que ha generado esta ola de especulación y, consecuentemente, la respuesta de Hande. Ahora, ¿qué dijo específicamente Kerem Bürsin en Vanity Fair? Si bien los detalles precisos pueden variar según las traducciones y los fragmentos que se viralizan, lo que parece ser el punto central es que Kerem, en un tono reflexivo, habría hablado sobre la intensidad de la relación que tuvo con Hande, el impacto que tuvo en sus vidas y posiblemente sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante del público y los medios. Algunas interpretaciones sugieren que él habría mencionado que la relación fue muy importante para él, pero que las presiones externas terminaron por desgastarla. Otros creen que Kerem pudo haber insinuado que hubo momentos difíciles o malentendidos que llevaron a su separación. Es crucial recordar que estas son interpretaciones y que en el mundo de las celebridades, cada palabra se analiza al microscopio. Lo que sí es cierto es que estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Los fans de la pareja, que aún suspiran por verlos juntos de nuevo, se volcaron a las redes sociales para comentar, debatir y por supuesto buscar una reacción de Hande. Y vaya que la obtuvieron. Hande Erçel, siempre activa en sus plataformas digitales y con una legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente, no tardó en responder. La respuesta de Hande Erçel no fue un comunicado oficial ni una entrevista extensa. Como suele ser su estilo, optó por una vía más sutil pero igual de efectiva, las redes sociales. Se trata, según los reportes y las capturas de pantalla que circulan, de una respuesta a través de un comentario o una publicación, en la que Hande habría dado su propia versión, o, al menos, su opinión sobre las palabras de Kerem. La clave de la respuesta de Hande parece estar en su tono. Si Kerem habló desde la reflexión y la posible melancolía, Hande, por lo que se ha podido inferir, habría respondido con un toque de madurez, quizás un poco de resignación, pero sobre todo, con una reafirmación de su presente. En concreto, algunos de los comentarios que se le atribuyen a Hande o que se han viralizado como su respuesta mencionan que ella entiende perfectamente el punto de vista de Kerem,
pero que considera que su relación y su posterior separación forman parte del pasado, y que ella está enfocada en su presente y en su futuro. Ha habido quienes interpretan que sus palabras transmiten un mensaje de superación, de haber aprendido de la experiencia, pero sin anclarse en ella. Podría haber dicho algo como: todos tenemos nuestras experiencias y nuestros recuerdos. Lo que Kerem compartió es su perspectiva, y la respeto. Pero para mí, esa etapa ya cerró y estoy viviendo mi presente plenamente. Otra interpretación apunta a que Ande podría haber querido dejar claro que, si bien agradece los momentos vividos, no hay intenciones de revivir el pasado ni de reabrir viejas heridas. Es importante destacar que la forma en que Ande se expresó parece haber sido muy diplomática. No buscó atacar ni generar un conflicto. Más bien, su respuesta parece haber sido un intento de poner fin a la especulación y de dejar claro su estado actual. Ha dejado entrever que, si bien las declaraciones de Kerem en Vanity Fair fueron relevantes, su propia perspectiva es la de alguien que mira hacia adelante. Esto podría interpretarse como un mensaje para sus fans y para los medios, indicando que si bien Kerem Bürsin fue una persona importante en su vida, y la relación que compartieron fue significativa, en este momento cada uno ha tomado su propio camino. Este tipo de dinámicas entre celebridades son fascinantes porque nos muestran cómo, a pesar de la fama y el éxito, las emociones humanas y las relaciones personales siguen siendo complejas. La presión de ser figuras públicas, de tener sus vidas analizadas constantemente, añade una capa de dificultad adicional. La respuesta de Ande en este sentido podría ser vista como un acto de fortaleza y de autocuidado. Al responder de esta manera, ella se está posicionando como una persona que maneja su vida con serenidad y que no se deja arrastrar por el pasado o por las interpretaciones de terceros. Además, la reacción de los fans ha sido, como siempre, muy polarizada. Por un lado, están aquellos que apoyan incondicionalmente a Ande y que ven su respuesta como sabia y madura. Celebran su enfoque en el presente y su capacidad para cerrar ciclos. Por otro lado, están los románticos empedernidos, los fans de Ger Jerdesen y Sen Kalkam, que suspiran por una reconciliación y que ven las declaraciones de Kerem y la respuesta de Ande como señales de que aún hay algo entre ellos. Es un debate constante en las redes sociales, donde cada pequeña interacción es analizada al detalle. La forma en que Ande eligió responder también nos dice mucho sobre su personalidad pública. A diferencia de otros famosos que podrían haber optado por un silencio absoluto o por una declaración mucho más combativa, Ande ha optado por una respuesta mesurada, que reafirma su individualidad y su camino. Esto sin duda genera un respeto adicional por parte de muchos de sus seguidores, quienes ven en ella una figura que sabe manejar las situaciones complicadas con elegancia. Pensemos en el impacto que tuvo Sen Kalkam en sus carreras. Fue un fenómeno. La química entre Ande y Kerem era tan palpable que enamoró a millones. Y cuando una relación que nace en ese contexto de tanta intensidad mediática termina, es natural que haya un gran interés en saber qué pasó y cómo lo están viviendo ambos. La entrevista de Kerem en Vanity Fair, al ser una plataforma tan prestigiosa, sin duda amplificó el interés. Y la respuesta de Ande, aunque sutil, ha mantenido viva esa llama de curiosidad. Lo interesante de todo esto es cómo las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación y, a menudo, de conflicto o reconciliación para las celebridades. Lo que antes se manejaba a través de comunicados de prensa o entrevistas exclusivas con medios tradicionales, hoy se resuelve, en muchos casos, con un simple tuit, un comentario en Instagram o una story. Esto democratiza la información, pero también puede dar pie a malentendidos y a una presión aún mayor sobre las figuras públicas. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, Kerem Bürsin hizo unas declaraciones en Vanity Fair que, al parecer, se refieren a su relación pasada con Hande Erçel, hablando de la intensidad y las dificultades que enfrentaron. Hande Erçel, por su parte, ha respondido a través de las redes sociales, en un tono que se interpreta como maduro y enfocado en el presente, indicando que, si bien respeta las experiencias pasadas, está viviendo su vida actual y no busca revivir lo que ya terminó. Su respuesta ha sido vista como diplomática y un reflejo de su fortaleza personal. Ha sido un verdadero placer desglosar este tema con ustedes hoy. Espero que esta información les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre las dinámicas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Siempre es fascinante ver cómo las celebridades manejan sus vidas y sus relaciones bajo el ojo público. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más importante para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto.
¿Qué les pareció la respuesta de Ande? ¿Creen que Kerem se refirió directamente a ella? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo o prefieren que cada uno siga su camino? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden dejar un asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no están suscritos y les gusta lo que ven, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.